안녕하세요, Jime. Ya sé yo, ¿cómo está, Miss? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. ¿Disfrutó sus vacaciones? ¿Mm? ¿Disfrutó sus vacaciones? Sí, sí, un poquito por ahí. Aunque básicamente uno también, quizá, sí hay cositas que hacer, pero sí estuvo más tranquilito esos días. Qué bueno, Miss. ¿Cómo pasaste tú las vacaciones? Muy bien, aquí en mi casita. ¿Qué? ¿Todo tranquilo? Sí. Ay, no más que ya voy a entrar a la escuela. Qué horrible. Ah, a veces sí suele ser pesadito. Ujú. Pero pues como todo, siempre hay que esforzarnos un poquito más y ya más adelante vemos resultados positivos de lo que nos hemos esforzado. Ujú. Sí, Miss. Muy bien, vamos a esperar unos 5 minutitos para ver si alguien más se conecta. No, unos 4 minutitos y ya para comenzar. Ok. Anterior clase nos quedamos en los números y de eso mandamos tarea. Y ahorita que me pongo a pensar, de hecho, eh, creo que nadie, oh, a ver, déjame ver, a ver, déjame revisar. Mm, sí, nadie me envió la tarea aún, ¿ya? Entonces, ¿Poco se le envió? no, nadie, no hay tareas. ¿Segura, Miss? Sí, Porque yo sí la tengo hecha. creo que no la enviaste. Ay, no me diga. Sí, porque ahorita, sí, justo estaba revisando lo que habíamos tenido en la anterior clase y era básicamente los No, números. Miss, sí se la mandé. Pero no sé, en el grupo no me aparece. Se la mandé por privado. Ah, por privado, ok, ok. No lo había tenido en cuenta. Ya, entonces, sí, solo sería entonces una tarea dentro de todas. Ya, a ver, entonces, como ahorita no estamos todos, sí, vamos a dejar la corrección de la tarea para la próxima clase, ¿de acuerdo? Entonces, eso, con respecto a eso, y pues esperemos que ya los demás también me sepan enviar las tareas porque no me han enviado, además de Jim, sí, no, no me han enviado nadie más. Entonces, más que todo eso. Ya, a ver, lo que sí vendría a ser es que ya para esta clase vamos a entrar en tema nuevo y esperemos lo podamos entender porque tiene mucha importancia para más adelante. Ok, entonces para este tema la clase de hoy vendría a ser con el ámbito de ir al centro comercial. Sí, lo vamos a ver ya en base a una lectura que es del mismo tema. Vamos a ver el vocabulario y la gramática. Igual eso yo les envié, ¿verdad? Sí, Sí. para que lo vayan viendo. Muy bien. Ok. Entonces, como ahorita solo estás Jime, ayúdame leyendo, por favor. A ver, desde aquí hasta acá.
Ok. Coche, sio. Esa era una P, ¿verdad? ¿No? ¿Y la otra? Sí, So, ¿no? Es sio, ping, ping, mol. Ay, perdóname, me están enferma. Ping, ping, more, ya soy yo. 가서요. Es una G. Ya soy. ¿Mande? Es una G. Ah, 가서요. ya soy yo. Ujú. ¿Seguimos? Yo, ping, more, no, ¿qué? Cago, ship, ship, shipum, shipum, 지, 지하, 저를, Ujú, 저를, 다, 다야, 다야 해요. ujú. 요, 해요. 저, 수요병을, 뭘, 뭘, 안에, no sé, así. Anne, mo, man, así. Manuel, Manuel, 가게, 둘이, 가게들이 있어요. Ujú. 배가 고, 고파서 따, 따꼬를, 따꼬를, Ujú. 싸, 싸먹, 싸먹, 어서요. 구, 구따, 구따, 구따코눈, 구따코눈, Ujú. 멕시, 멕시코, Ujú. Sí. 따, 따꼬, 따꼬보, 따꼬보다, Ujú. 따꼬보다, 맛이, Sí. 맛이, 오, 오보, 오보요, 없었어요. 없어서요. Ujú. Que ver así. Goki, sí, sí, goki, goki goki tako를, 다시 안 안 먹을 Ujú. 거예요. Muy bien, sí. ¿Todavía nos cuesta leer un poquito? ¿Sí? Sí, pero pues es que digo, antes no me tardaba mucho, y ahorita yo me tardé mucho menos. Es lo que me da felicidad. Claro, sí, es un gran avance, de hecho. ¿Sí? Bueno, a Sí. ver, ¿dónde te quedaste? En la que dice Gogi. ¿Acá? Ajá. Ah, ok. Ah. Entonces, a ver, vamos a continuar. A ver. Entonces, seguimos y dice, 쇼핑몰에 영화관도 있어요. 사람들이 영화관 앞에서 기다리고 있었어요. 저는 원대 금소 두 창에서 방탄소년단 콘서트를 가고 싶었어요. 네? 하지만 금소트 체크를 못 샀어요. 대신에 영화관에서 방탄소년단 콘서트, 콘서트를 봤어요. 방탄소년단이 공연은 정말 멋있었어요. Ok, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí hay, ¿reconociste tal vez algunas palabritas? Sí, por ejemplo, hasta el final creo que decía rico. Moshi soy yo. Muy bien. ¿Qué más? Luego había una en la que decía, eh, esa Jonun es como yo, ¿no? 저는, sí, yo. ¿Qué más? Luego, mm, creo que había otra en la que decía como onul, 오늘, o no sé si oí, bueno, ese soy, ¿no? sí. ¿Alguna otra más? Bueno, takrul, ese es tacos.
Muy bien, sí, luego lo de México exacto. y creo que ya. Ah, muy bien, sí, pero ya reconocemos algunas palabritas, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, sí, esta lectura está hablando sobre un concierto. Sí, y hasta a mí, como que, 콘서트를, sí, es concierto. Y también nos habla de la comida. Es por eso que escuchamos mucho lo de 멋있어요 o incluso 맛이, sí, Y, o 먹었어요, que también es comer, ¿no? Entonces nos habla también de eso. Y algunas cositas más, igual de una banda de K-pop que es BTS. Entonces, bueno, vamos a ver entonces, analicemos el vocabulario. En base a la lectura anterior, de ahí siempre sacamos vocabulario y en base a ese vocabulario siempre hay tarea, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. A ver, tenemos la palabrita oche, que es ayer, ¿de acuerdo? La palabrita oche, que es ayer, ¿sí? Tenemos la siguiente palabrita que es shopping mall. Sí, shopping mall es el centro comercial o es una palabra en Conglish. Por eso es que se escucha como shopping mall. Sí, sí, entonces por eso es que sí, en el español se traduciría como centro comercial, aunque a veces también en Latinoamérica somos de utilizar palabras en inglés inconscientemente. Sí, entonces eso. Tenemos la siguiente. 지하철, que es metro, ¿sí? Que es metro. A ver, ¿qué más? Tenemos la palabrita tada, que es subir, ¿ya? Este tada se utiliza netamente para referirse a subir en en medios de transporte, ya sea trenes, autobuses o montar en bici, se utiliza tada, ¿de acuerdo? ok. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Ya, tenemos también an, que es un sustantivo que refiere a decir interior, o sea, es como más o menos como una, como cuando aprendemos lo que es las ubicaciones, que decir antes, después, detrás de, al lado de, tal cual como en el inglés. Entonces, a eso se refiere con sustantivo interior, ¿no? An. Tenemos la siguiente que es manen, mucho, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero decir mucha gente, ¿cómo yo diría? ¿Cómo piensas que sería decir mucha gente? Mucha Kemi. Mucha gente o muchas Mm, personas. sería este Man, Manan Salam. Muy bien, sí, manen saram. Muy bien, ¿sí? Tal Sí. cual. Muy bien. Manen saram vendría a ser mucha gente. Ahora, si yo quiero decir mucha comida, también vendría a ser manen 음식. Creo que aquí no está la palabra comida, entonces vamos a escribirla para que lo tengan de vocabulario extra, ¿sí? 많은 음식 es comida. 음식 es comida. Y esa palabra creo que lo vamos a ver también en una oración para la tarea. Entonces, sí. 음식, comida y 많은 mucho. Mucha comida. ¿Ya? Tenemos la siguiente. 가게 es tienda. Sí, cualquier tipo de tienda. ¿De acuerdo? Seguimos. Tener hambre. En este caso, tener hambre, sí, es una palabra conjugada, ¿de acuerdo? Es una palabra que siempre tiene que estar conjugada porque ya vamos a ver el por qué, ¿sí? Para decir tener hambre decimos pega copta, ¿ya? Pega copta, ¿sí? A veces solemos ver, solemos escuchar cuando dice tengo hambre, pegopa, ¿sí? También. Y eso es muy común en los dramas. Ah, sí, mi hijo tanto le iba a preguntar entonces qué significaba Bego. Ajá, sí.
배고파 es únicamente que, ¿cómo se dice? La abreviatura de todo esto. 배가 고프다. Sí, es como la abreviación. Para en vez de decir 배가 고프다, lo abrevian solo como 배고파. ¿Sí? Entonces Ok. es lo mismo. Ujú. Pero origina de esto, 배가 고프다, para decir tengo hambre. Muy bien. Tenemos la siguiente, taco, que nosotros ya sabemos que es un taco. Sada, que es comprar. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver más abajo. México, que es México. Y nosotros ya sabemos eso. Eso. Tenemos la palabra tashi. Tashi de otra vez. ¿Ya? Otra vez. Puede traducirse como otra vez o de nuevo. Para decir otra vez o de nuevo utilizamos tashi. ¿Ya? Tenemos Gyeonghwagon, que es cine. Up, frente. Igual es un término de ubicación. Sí, up, frente. ¿Qué más? Tenemos kidarida, que es esperar. ¿De acuerdo? Ah, esto de Gyeonghwagon es una palabra compuesta. Gyeonghwa, ¿qué era Gyeonghwa? Solo Gyeonghwa. ¿Quiere qué? Gyeonghwa. ¿Película? Ajá, muy bien, película. Y Juan es para referirse al lugar. Entonces, un lugar donde se ven películas se traduce como. Cine. Muy bien, ¿sí? En el coreano es súper común eso, conjugar dos palabras que puedan dar un significado. Si lo desglosamos, sí, son palabritas que, pues básicamente se basan para el significado principal. Entonces, en coreano es muy común hacer eso de las palabras compuestas para formar una sola palabra. Muy bien, seguimos. Funre es originalmente. Sí, y este Wondre se pronuncia como, ¿sí? Originalmente esto se pronuncia como Olde, ¿sí? O sea, así, ya lo escribimos. Wolde, sí. Acá tenemos la N. Cambiamos la N por la consonante til, solo para pronunciación, no para escritura, ¿de acuerdo? Y lo pronunciamos como Olde. Esa es la pronunciación correcta, ¿listo? Porque esta consonante sí, hace el cambio a la consonante nien. ¿Ya? Entonces, es más que todo por eso. Ok. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando veamos esta palabra de nuevo, lo vamos a pronunciar como vuelve. Ok. Muy bien, ¿ya? Tenemos Bangtan Sonyeondan, que es BTS. Sí, esto igual viene a ser netamente como Bangtan Sonyeondan, también es una palabra compuesta. Y de ahí sale el nombre de BTS. Antes su significado vendría a ser chicos a prueba de balas, pero después lo cambiaron como Paktan de la consonante B, Tan, la T y de So, la S. Entonces de ahí sale el BTS. ¿Ya? Oh, Muy bien. Tenemos Hajiman, que es una conjunción. Sí, ¿qué significa pero y sin embargo? ¿De acuerdo? Igual eso de Hajiman vamos a verlo hoy, así que sí, ya tenemos su significado. existe una, bueno, como palabra que es hachima, que es no lo hagas, ¿no? ¿O no? ¿No hagas algo? Ajá, sí, Hajiman, sí, muy bien. ¿Es la Sí, misma o no? sí, es la misma. Ah, ok. Ujú, sí, es la misma. Ahora, esto de Hajiman, sí, más que todo está, sí, como tal, vendría a ser como, no lo hagas, ¿de acuerdo? Pero, sí. Entonces, vamos a ver más a profundidad del por qué esto también puede significar, pero sin embargo, ya que también funciona como conjunción, o sea, une oraciones. Ya, Aquí. tenemos ticket, que es billete o boleto que te suelen dar cuando compras una entrada hacia algún lugar, ya sea para el cine, ya sea para el concierto. Tenemos igual, esta es una palabra en Konglish, entonces por eso es que ticket
vendría a ser como en inglés, pero está pronunciado en coreano, ¿no? Entonces, ticket, billete o boleto. 대신에 se traduce como en vez de algo o en cambio, ¿ya? Tenemos función que es espectáculo, ¿ya? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Espera, copiar la última. Ah, claro, sí, me avisas. Listo. Ok, muy bien. Ya. Visto esto, este vocabulario vamos a verlo en la tarea o incluso en lo que vayamos viendo en los temas para el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver primero un vocabulario tip, ¿ya? A ver, los homónimos dentro del coreano vienen a ser palabras que llegan a tener más de un significado. Una sola palabra puede tener de 2 a 3 significados dependiendo su contexto. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos la palabra fe, ¿sí? Fe. Y esto puede significar pera, barco o panza. Panza o barriga, ¿ya? Entonces, dependiendo el contexto, nosotros le podemos dar uno de los 3 significados, ¿de acuerdo? Entonces, acá vemos, ¿no? Esto esta es la pera que solemos conocer en Latinoamérica. Por lo general solemos conocer esta pera. Sí, esa es la pera. Ujú. Pero esta es, en cambio, la pera de Corea. Entonces, en Corea no vas a encontrar esto, sino esta, ¿ya? Ok. ¿Ya? Sí, porque a veces dicen, ah, no, eso parece una manzana amarilla. No es una manzana amarilla, es una pera, ¿ya? Entonces ya lo... Que se parece manzana amarilla. Sí, a simple vista parece manzana amarilla, pero ya sí sabemos un poquito más de cómo son también incluso las frutas, porque suelen ser muy diferentes dependiendo de la región. Entonces, en este caso, esta es la pera coreana, ¿ya? Ahí lo Ok. tengo. Muy bien. Tenemos también lo que nos decía que podía significar barco, en general barco, ¿no? Y panza, sí, también podría significar ¿ya? O barriga. Y de ahí nace la palabra tengo hambre, ¿sí? Es la unión, es una oración o mini oración, una frase conjugada, ¿de acuerdo? Aquí vemos la acción de P, ¿sí? P. Y Kagopta, sí, ya vamos a verlo ya más adelantito, ¿de acuerdo? Porque es un tipo conjunción, algo que une o da significado a una palabra. Entonces, por eso es que por eso es que colocamos esta oración como referencia, porque también aquí P, sí, es también el origen para dar un significado, ¿no? Si la barriguita está vacía, sí, o si me gruñe la barriguita es porque tengo hambre. Entonces, de ahí viene lo de pegakopta. Ok. Muy bien, ¿ya? A ver, en base a esto, también acá nos cuenta una anécdota, ¿sí? Por ejemplo, eh, eso netamente en forma de molestar o colmar la paciencia a alguien, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo decir o yo digo, 배가 정말 맛있어, ¿sí? 배가 정말 맛있어. ¿Cómo lo interpretarías en este caso? 정말 es en serio, muy, sí, es bien, demasiado, ¿de Como, acuerdo? como esta pera es muy deliciosa. Muy bien, sí. Entonces yo estoy comiendo una pera y digo la expresión pega 정말 맛있어, ¿sí? Pero puede ser y que solo por la cuestión de querer molestar, ¿sí? Venga alguien y me diga, 너무 잔인해, ¿sí? 잔인해. Ya, ahora, ¿por qué vendría a ser en este caso que nos dice así? Vendría a significar como Chani vendría a ser como brutal, o sea, como así como que algo, uy, ¿sí? Entonces, cuando dicen no mucha Chanine, es como que eso es muy brutal o así. ¿Por qué? Porque en este caso, con el son de molestar,
él lo interpreta como si fuera, como si me refiriera a que en este caso le está dando el significado de el tercer significado que vendría a ser la barriguita, la panza. Entonces, solo con el son de molestar, esa expresión lo utiliza para decir que es como si lo hubiese entendido como si estuviéramos cometiendo lo que es el canibalismo. Entonces, dependiendo del contexto, si esa persona no me está viendo que estoy comiendo una pera, si no me está viendo, esta acción no me está viendo, y yo solo digo, pega mal macizo, puede haber este tipo de malentendidos, ¿de acuerdo? Entonces, eso vendría a ser más que todo porque se enfoca en lo que vendría a ser la pancita, porque existe lo que es el canibalismo, entonces por eso se interpreta. Más sin embargo, no pueden asociarlo a qué, a un barco, porque el barco no es comestible, por lo tanto no puedo decir machizo. Entonces, por eso es que puede ser una de estas o esta, ¿sí? Entonces, dependiendo la acción que yo estoy viendo o el contexto específico, yo puedo entender algo, ¿sí? Entonces, eso, ¿de acuerdo? Oh, wow. ¿Qué cosa? Sí, es algo, por eso es que actualmente dentro de, incluso a veces yo he visto en las traducciones de, no de los K-dramas, porque esos sí están súper bien traducidos, pero sí de los eventos que hay o programas coreanos, a veces hay errores de traducción. Entonces, por eso mismo, porque hay que entender mucho sobre este tipo de homónimos o palabras que pueden llegar a tener un significado. Siempre hay que basarnos mucho en el contexto. El coreano es un idioma muy contextual y situacional. Entonces, es súper importante ver la acción que se está realizando o que me explique específicamente la acción que se está realizando para yo poder dar una respuesta a aquello. ¿Sí? Ok. Muy bien. Sí, más que todo esto como te dije, es como en son de molestar. Sí, es como una broma de mal gusto o una expresión de mal gusto. Y por lo general ese tipo de bromas, sí, así como que eh, de mal gusto suelen hacerlo señores o ajushi, sí, señores viejos, personas grandes. Entonces, eso. Ok. Muy bien. Ahora, la siguiente palabra que también funciona como homónimo es la palabra nun, que puede significar nieve o ojo, ¿sí? Ahora, si nosotros lo unimos a la palabra saum, que es pelea, ¿sí? Se puede interpretar de la siguiente forma. En este caso tenemos nun saum, ¿sí? Y como nosotros estamos viendo la imagen, nosotros ¿qué significado le colocamos? ¿El primero o el segundo? Pues obviamente el primero. Ujú, muy bien, ¿sí? Entonces, dependiendo del contexto, por ejemplo, si nosotros no tenemos esta traducción, ¿sí? Pero nosotros estamos viendo la acción, ya sea en una foto, imagen o personalmente, ¿sí? Dependiendo de eso, nosotros le damos el significado. Y esto es como, obviamente, ¿sí? Están haciendo una guerra de nieve, pelea de nieve, como lo queremos decir, ¿ya? Ahora, con respecto a la expresión nun sound, sí, vendría a ser como solo la unión de ojo y pelea, ¿de acuerdo? Pero esto como es una frase mm, formada, compuesta, una frase compuesta, sí, hacer la guerra de miradas, sí, vendría a traducirse como eso, ¿no? Guerra de miradas o aguantar la mirada uno tras otro. Incluso esta expresión es súper común en los TV shows de Corea, ¿sí? Porque es algo que suelen hacer por lo general, ¿ya? Entonces, Nansaun, en este caso, dependiendo del contexto, como vemos aquí, entre estas dos personas, sí, ¿qué están haciendo? Una guerra de miradas y es como quién aguanta la mirada entre los dos, ¿sí? ¿Quién no parpadea antes? Ya, entonces así. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Muy bien. Vamos a pasar. Listo. Esto es netamente conocimiento general para más adelante no haber ningún inconveniente con esto. Ya. Muy bien. Vamos a pasar con igual las conjunciones dan y irán. Sí. Wa, wa. ay, mis, eso yo las conozco gracias a Duolingo.
¿Sí? Rang es como, bueno, por ejemplo, en mi Duolingo me aparece como, por ejemplo, kopi rang cha, ¿no? O sea, café y té. Muy O bien, kopi rang cha, yo, ¿no? O sea, como por favor, un té y un café. muy bien. Entonces, sí, ya la conozco más o menos. Ok, muy bien. Específicamente sí, es eso. Tan, irán o hua o hago, todas estas tres significan lo mismo, con o y. Entonces, sea que veas ran, irán o hua o hago, significan con o y. Esto dependiendo del contexto le vas a dar obviamente un significado. ¿De acuerdo? En este caso, ayúdame leyendo la primera oración. Sí, sería 친구, 친구랑 영, 영자, 좋아. Yonpa, 아, 영과 왕요, guayo. 와요. Ujú. Muy bien, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver igual. Ya sea que nosotros veamos 친구랑, 친구와, 친구하고, todas estas, dependiendo del contexto, su primer significado va a ser con, ¿ya? Esto obviamente, en el caso que tú me dijiste, ¿no? De 친구랑, ¿sí? Copy, seo. Sí, en este caso, podemos decir sí. Por favor, un café y tal cosa, porque son dos objetos, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros queremos expresar un acompañamiento o algo, sí, eso obviamente depende del contexto, ¿ya? Podemos darle significado de con, ¿de acuerdo? Con, en tu caso, solo tenías entendido que vendría a significar y, ¿verdad? Sí, Ok, muy bien, sí. Y puede significar y, pero también hay que tener en cuenta que dependiendo del contexto también se traduce como con, ¿de acuerdo? Hacer un acompañamiento. Entonces, dentro de estas tres, ya sea con dan, ha o hago, puede ser con, ¿ya? Listo. Ahora, con el segundo significado que tienen estas conjunciones, es lo que tú ya tenías como noción, que vendría a ser su segundo significado y. Entonces, en estas oraciones, como son dos sujetos, sí, en este caso vemos dos sujetos, sí, entonces utilizamos o decimos que la traducción de estos de acá, irán, ja o hago, sí, viene a ser que una i, ¿de acuerdo? Cuando vamos a hacer la unión de dos cosas, ahí nosotros utilizamos la traducción de i. Pero en el anterior caso sí era más como que, si yo digo, veo una película y mi amigo, no tiene lógica. Entonces, viene a ser el primer significado, ¿no? Que vendría a ser con, ¿ya? En este caso, como tenemos que dividir dos cosas, entonces por eso es que en este caso, cuando yo digo Aiden이랑 마리아는 친구예요, sí, vendría a ser Aiden y María. Eso pasa, ¿de acuerdo? Ya sea que esté Aiden이과 o Aiden이하고, sí, estos tres significan y, ya tal cual como el anterior, ¿de acuerdo? Únicamente, ¿qué los diferencia? Es que han se utiliza para palabras que terminen en vocal. Irán, palabras que terminen en consonante. Igual pasa lo mismo con gua y hua. Termina en vocal. Perdón, primero el hua era para terminan en consonante y el hua cuando terminan, o estoy mal, aguántame un ratito. No. Sí, es igual. Hua vocal y hua consonante. Y hago se utiliza ya sea que termine en consonante o en vocal. En ambas es válido. ¿Ya? espérame, no me déjeme leer otro tantito lo de arriba. 안녕하세요, Eli. Hola, maestra. Disculpe la demora. Ay, no te No me preocupes. llegó lo que pasa es que no me llegó el enlace y me comentaron que podía entrar con el enlace que está al inicio en el grupo. Ah, Este, sí. Ah, no, no.
Sí, algo que debemos tener en cuenta es que el enlace siempre va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Ah, ok, Creo que sí, me olvidé gracias. mencionar eso, creo que me olvidé mencionar eso. Sí, los enlaces nunca cambian, sí, son lo mismo. O sea, a menos que de parte de administración digan que el enlace se va a cambiar y ahí les mandan igual el enlace nuevo, pero si no pasa eso, el enlace siempre va a ser el mismo. Ok, gracias. De acuerdo, muy bien. Ya, a ver, entonces, ya lo copiamos. Ya. Ok. Muy bien. Entonces, eso básicamente con esto. Esto no es complicado, ¿de acuerdo? Únicamente es saber darle el significado y si lo encuentras, estos tres significan lo mismo, ¿de acuerdo? Ya. Vamos a ver lo de los conceptos espaciales. Y eso era lo que les decía en el inicio del vocabulario. Ya sea al interior o dentro, o ya sea afuera. Sí, esos son los conceptos espaciales, que en coreano son en total 9, ¿ya? 9. Entonces, esto netamente sí es de memorizar, ¿de acuerdo? Esto es para memorizar. Ustedes pueden, yo qué sé, sacarle una captura de la clase, imprimirlo y hacerle, pegarle, o también pueden ir, solo copiar con su palabra y significado, como quieran, ¿de acuerdo? Entonces, el primer concepto espacial es up, ¿sí? Ah, Es delante, delante de cualquier cosa, ¿de acuerdo? La siguiente, sí, 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 es detrás, detrás de, ¿ok? La siguiente, we, we, arriba, arriba de, haré, 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 es abajo, ¿sí? Incluso hay un grupo de K-pop que ya es un grupo súper antiguo que era XID, ¿sí? Que en este caso tenían una canción que se llamaba We Are, ¿sí? Entonces, si yo digo, si el título es We Are, ¿cómo se traduciría? ¿Qué quiere decir el título? Abajo. arriba, abajo. Uy. Ah, arriba y abajo. Muy bien, ¿sí? We Are, arriba y abajo, ¿de acuerdo? Entonces Conozco la la música, canción. ¿sí? Sí, suena que es ¿cómo va? Es como we are, algo así. Sí, exacto, sí, es como we are, ¿sí? Entonces sí, básicamente es de eso, ¿no? Entonces nosotros ya ahora sabemos qué significa arriba y abajo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, eso. A veces hay títulos que son muy obvios o muy simples que cuando nosotros antes de aprender coreano decimos, ay, ¿qué dirá eso? ¿Qué significará? Pero después, cuando ya lo aprendemos y decimos, era algo tan simple, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo nuestro avance, ¿de acuerdo? Cuando ya vamos entendiendo más cositas. Muy bien. Tenemos el siguiente concepto espacial, and, que era dentro o que estaba en el interior de algo. Sí, entonces dentro de, sí, and. Fuera, pack, pack, fuera, pack. Al lado de, yup, 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 sí. Derecha, a la derecha de, oruchuk, ¿ya? Orunchuk, 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 ¿sí? A la derecha de, ¿sí? A la izquierda de, winchuk, winchuk, winchuk. ¿Listo? Winchuk. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Muy bien, ya casi Sí, compré. Ok. Sí, me avisan en lo que termine de copiar.
Listo. Muy bien, ¿ya? Algo que tenemos que saber al utilizar los conceptos espaciales es que son sustantivos. Entonces, por lo tanto, para usar estos sustantivos como adverbios usamos una preposición y la preposición es e, ¿de acuerdo? E. Uy, está mal escrito. Esta es la preposición de posición, sí, la preposición de posición, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros queramos usar un concepto espacial para decir está al lado de, o el teléfono está encima de, o arriba de, sí, en esto de fui es arriba o encima de acuerdo? Entonces, funciona igual, ¿ya? Entonces, para nosotros decir, utilizar estos conceptos espaciales, a cada uno nosotros tenemos que agregarle el e, ¿de acuerdo? Cuando nosotros lo pronunciamos por sí solos suenan así, pero cuando lo vamos a utilizar dentro de una oración, utilizamos la preposición de posición, que es la e. Entonces, todas estas tienen que ir con e, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir enfrente de la escuela. ¿Cómo creen que se diría? Mira, ¿cómo se dice escuela? Akio, akio, ape. Aquí. Mm, ak- ¿Cómo digo enfrente de la escuela? Primero que va, Bak e hakyo. akio. ¿Sí? Akio va primero. Luego viene el adverbio. En este caso E tendría que ser bak e Kakyo. enfrente o delante de la escuela. Sería así. Entonces acá le vamos a escribir, ¿no? Hakyo. ¿Sí? AP. Aquí en este AP es donde nosotros vamos a colocar el E. Así mismo pasa con los demás, ¿de acuerdo? Esto cuando vayamos a utilizarlo dentro de una oración, ¿de acuerdo? Cuando nosotros queremos decir así, como decir abajo o arriba, tal cual lo podemos pronunciar como está. Pero si queremos explicar que algo está encima de, que algo está abajo de, es obligatorio utilizar la preposición de posición, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Ya? Entonces, Sí. primero va el sujeto que vendría a ser ya sea el lugar o, sí, ya sea el lugar o el objeto y luego viene unido a al concepto espacial, ¿sí? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, maestra. Muy bien, ¿sí? Perfecto, ya. Mm, 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 mm. Eso nada más, creo que era así. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar con los pronombres demostrativos, ¿de acuerdo? ¿Alguien sabe tal vez? ¿Ha escuchado tal vez y, que, to, ¿no? ¿Qué? Sí. Este, esta, ese, aquel, aquella, No. ¿no? ¿Nunca? Ok. Sí. Ya, ok. Ahora, estos de pronombres demostrativos son para decir tal cual, ¿no? Adjetivos. Para decir este, esta, ese, esa, aquel, aquella. Y esto netamente se traduce como que cuando nosotros queremos indicar algo o señalar algo, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Entonces, en el español, sí, para nosotros decir cualquiera de estos, sí, a diferencia del español, en el español depende mucho de la distancia, pero en el coreano es más o menos, o sea, no se maneja tal cual como en el español, sí, es como que dependiendo la distancia en el español nosotros decimos ese, o este, o aquel, aquella.
¿de acuerdo? Siempre nos fijamos mucho en la distancia, de cuán lejos está esa cosa donde lo que voy a señalar para utilizar cualquiera de estos adjetivos en el español. Pero en el coreano no es tanto así, ¿de acuerdo? En el coreano, más o menos siempre se necesita que la persona esté cerca de esa cosa o que el oyente esté cerca de esa persona, ¿no? Si está lejos del oyente y el hablante siempre va a ser to, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? A ver, tenemos la primera, que es y significa este o esta. Y acá tenemos el ejemplo, y kangaji, ¿sí? Y kangaji, kangaji es perrito, ¿no? Entonces, y kangaji, este perrito. Y cuando nosotros decimos este perrito, sí, en el coreano como que no es tanto, se refleja por la distancia. Entonces, netamente, pues, ¿cómo les explico? Netamente no es como que nos fijáramos tanto en eso, sino que para utilizar y, sí, la persona, sí, tiene que estar cerca del oyente, ¿de acuerdo? Para utilizar y, tiene que estar cerca del oyente. Entonces ahí podemos utilizar y para señalar a ese objeto, para señalar a esa persona o para lo que sea que nosotros queramos señalar, ¿no? Entonces, y allí porque la persona, sí, la persona está cerca del oyente. Ahí utilizamos y, ¿de acuerdo? Sí, hasta ahí bien, ¿estamos bien? Sí. Sí, mis. Ok. Ahora, que, sí. Ahora, que se utiliza netamente cuando la persona y el oyente están muy cerca, demasiado cerca. ¿De acuerdo? Ok. Hasta ahí vamos, claro, ¿estamos claros? Ujú. Sí, maestra. Ok. Jime, Mm, O sea, ese es para, bueno, que, ok, así que es para cuando están como cerca. ujú. Pero en este caso tienen que estar, como decir, para decir ese o está tanto el oyente como la persona que señala tienen que ser capaces de que lo que está diciendo que se escuche, por así decirlo, entre los dos. Oh, ok. Ujú. Y este, entonces, Es cuando están que medianamente lejos y únicamente que el oyente, perdón, la persona que señala puede ser capaz de escuchar, ¿de acuerdo? Y la otra oh, persona únicamente ve la acción, ¿no? ahí va, gracias. De señalar, ¿ya? Ahora, cho, sí, en este caso, cho, a ver, en este caso, si está lejos del oyente, ¿sí? Y el hablante, para decir aquel o aquella, ¿sí? La persona, el hablante, en este caso vendría a ser esta persona. El hablante, sí, está lejos, ¿de acuerdo? Tiene que estar lejos, ¿de acuerdo? Entonces, si el hablante está lejos y el oyente también están súper lejos, siempre va a ser to, ¿de acuerdo? Como ven aquí, ¿no? Esto es como que más o menos medianamente cerca, utilizamos y. Muy cerca utilizamos que. Y cuando ya es como que, uy, esa persona está, o la cosa que yo quiero señalar está súper lejos, que el oyente no me va a escuchar lo que yo estoy diciendo, utilizamos cho, ¿sí? Cho kanji, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, 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 maestra. Perfecto. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿de acuerdo? Sí, estamos bien. O nos perdimos en algún lado. no, sí, está bien. No, Ok. maestra. Muy bien, ¿ya? Ahora, para yo decir, digamos, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo. Este perrito es lindo, sí. ¿Cómo nosotros tenemos que utilizar para decir, este perrito es lindo? ¿De acuerdo? Ya. Este vendría a ser el adjetivo, ¿de acuerdo? Entonces,
Para yo decir este, sí, nosotros utilizamos y. En este caso, obviamente, va a depender mucho del contexto, ¿de acuerdo? Entonces, si es, en este caso me dice, este perrito es lindo en el español, nosotros ya deducimos que es y, ¿verdad? Únicamente ¿por qué? Por su significado. Ahora, si es una imagen y está así, y yo tengo que decir, este perrito es lindo, sí, por la mediana distancia que existe, que no está ni muy cerca ni muy lejos, utilizamos y, 강아지, sí, 예쁘다, 예뻐요, ¿ya? 예뻐요. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿de acuerdo? ¿Sí estamos bien? Sí. Ya. Ahora, para yo decir, este es mi perrito, ¿sí? ¿Qué pasa? Para convertirlo en pronombre, tenemos que utilizar para decir, este es mi perrito, nosotros no podemos decir, 이는 내, ¿sí? 강아지예요. ¿Ya? Esto está mal, esto está, no está bien, ¿de acuerdo? Sí, porque no está bien colocado, ¿de acuerdo? Ya les voy a enseñar esto de las partículas ni por qué no está bien, ¿de acuerdo? Pero hasta aquí, estructuralmente esta oración no está bien. Para yo decir, este es mi perrito, no digo, y nene, sí, eso es erróneo, ¿de acuerdo? No vayan a decir eso, ¿ya? Entonces, para decir correctamente, este es mi perrito, sí, tenemos que decir Higos. que, Higos. Higos. y no, No. no. Este es mi perrito. Sí, vendría a ser como que más, no señalativo, o sea, directamente, ¿sí? De acuerdo. Como es una apropiación como tal, no necesariamente estamos indicándole desde un lugar en específico que vendría a ser como estos, ¿no? De señalamiento, sino que, ¿qué? Es más que todo para. Sí, señalamos, pero no es porque está cerca, ¿de acuerdo? Sino es como que, por ejemplo, el perrito está en el parque andando por allá y me pregunta, ¿ese es tú? ¿De quién es ese perrito? Alguien dice al aire, ¿no? Entonces, no está cerca, ¿de acuerdo? Entonces, si no está cerca, ¿qué utilizas? Y, cho. Yo, Yo. Muy bien, sí, cho. Entonces, dependiendo del contexto, nosotros tenemos que utilizar eso, ¿no? Entonces, como está lejos y solo quiero como dar una apropiación, sí. Entonces tengo que decir cho, sí, cho. Entonces, cho, 강아지, tal cual, ¿de acuerdo? Es por eso que esto no está bien para decir, ¿no? Entonces, ahora, para decir yo, vendría a ser así, ¿no? Cho. Añadimos detrás, ay, eso está mal. Cho, y añadimos detrás hot, sí, cho hot kanaji. Ahí está correcto, ¿de acuerdo? Cho para indicar, sí, indicar al oyente, indicar al oyente, ¿de acuerdo? Y hot para dar una apropiación, ¿de acuerdo? Sí, como vemos acá, ¿no? Esto vendría a ser de hot, ¿no? Un sustantivo de subordinado de una cosa o algo para apropiarme de algo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es la forma correcta para apropiarme de una cosa o algo. En este caso, un animal no se clasificaría como una persona. Es tal como en el inglés. En el inglés utilizas que it is, ¿sí? Para incluso un animal porque pues no es, como decir, no se clasifica como una persona. Entonces, es por eso que funciona tal cual, ¿de acuerdo? Entonces, la forma correcta sería, "kochot", ¿sí? Aquí mira, choco, ¿de acuerdo? Chogos. Ujú, la forma correcta. Entonces, solo sería hot allí, ¿ya? Eso, hasta ahí, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Tenemos el co- sí, que es un sustantivo de subordinado, de apropiación para una cosa o algo.
Entonces, para yo decir, este es mi, sí, entonces, podemos unirlos a cualquiera de estos, ¿de acuerdo? Puede ser a i, a k, a to, sino que cuando añadimos el cod, viene a ser a darle un significado extra, ¿no? Que es una apropiación. Si ya sea que esté lejos, ya sea que esté cerca, dependiendo mucho del contexto, ¿ya? Entonces, para yo apropiarme, en el caso de que sea el oyente y el hablante estén meramente cerca, sí, así más o menos cerca, utilizamos y, ¿ya? Sigue significando este o esta, solo que ya es como sustantivo de subordinado, subordinación, ¿de acuerdo? Eso. Ahora, también pasa lo mismo con could, que igualmente puede ser lo mismo, ¿no? Ese o esa, solo que ya le damos un significado extra. Igualmente pasa lo mismo con culture, que es aquel, aquella, y es para apropiarme de algo, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, el COD es para señalar que algo te pertenece o le pertenece a alguien. Exacto. Ujú. Ok. Pero no puedes utilizar eso con una persona, ¿de acuerdo? Ok. Si no te puedes apropiar de una persona, entonces solo para, utilizas para cosas o algo en específico, pero que no sea una persona, ¿ya? Puede ser una manzana, puede ser un perrito, puede ser un animal, así, ¿de acuerdo? Eso. ¿Alguna pregunta? No. Yo tengo una duda, maestra. Ajá, sí. Em, el ige, choge y kuge significan lo mismo. ¿Cómo? Sí, ige, choge y kuge. ¿Ige? ¿Ige o hijo? No, ige, es que I- estoy un poquito. Ige. ¿Cómo? No me suena. Bueno, le mando un mensaje Sí, para. dame un mensaje Sí, sí, sí. ok, A ver, gracias. muy bien. Entonces, por ejemplo, si mi perrito está medianamente cerca, en este caso, ¿sí? Sí, para yo decir, este es mi, ¿de acuerdo? Siempre va a ser y code o code o chocode. Entonces, en este caso, ¿sí? Aquí, ¿cómo sería correctamente? Sí, en este caso vendría a ser no netamente como acá, no inen, sino que hay que añadir el ikud y ahí sí viene la partícula del sujeto, ¿no? Ikunen, ne, 강아지예요. Ahí está correcto. Únicamente, ¿qué hicimos? Añadir el pod, que es para darle significado correcto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Ya. Eso. Esto suele ser complicado de entender. Incluso Sí, para explicar suele ser complicado. Y netamente porque el idioma es súper contextual, entonces no se puede dar como un ejemplo claro en el español sin que nos trabemos o algo, porque no es algo que se asemeje mucho al español, entonces tratamos de buscarle la forma. ¿Ya? Hasta ahí todo claro, tal vez. Y si hay alguna pregunta igual, esto es una introducción, ¿de acuerdo? Cuando ya pasemos a ver a fondo los pronombres demostrativos, ya lo vamos a entender mejor, ¿de acuerdo? sí, Los conocimientos generales. Ok, entonces vamos a pasar. A ver, vamos con lo siguiente, ¿sí? Ahora, además de señalar, ¿no? Dar los pronombres demostrativos o de señalar el objeto o algo, como en este caso, también hay lo de ubicación, ¿de acuerdo? Dependiendo de la ubicación, ¿sí?
Utilizamos yogi para decir aquí cuando eh, el oyente está cerca del hablante. ¿De acuerdo? Yogi cuando el oyente está cerca del hablante. Hogi, que se traduce como ahí, cuando el hablante está cerca del oyente. ¿De acuerdo? Cuando el hablante está cerca del oyente. ¿Sí? Entonces, tenemos también chogi, que significa allá, y es cuando estamos lejos del hablante y el oyente. ¿De acuerdo? Lejos del hablante y el oyente. Y acá tenemos, ¿no? Yogi, cuando el oyente está cerca del hablante. Y la expresión obviamente lo dice el oyente. ¿De acuerdo? Le dice el oyente esto. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de Kogi, que es ahí, cuando el hablante está cerca del oyente. ¿Sí? Y Togi allá cuando tanto el hablante como el oyente están lejos. O sea, ya vendría a ser como una expresión de una tercera persona. ¿De acuerdo? Ujú. Ya. Esto también ya lo vamos a ver más adelante, solo es una introducción pequeñita. Muy bien, entonces eso. Ya acá tenemos también, ¿no? Estas aplicaciones, son aplicaciones que por lo general suelen utilizarse, ¿no? Yogi-o, Yogi-o, sí, viene de yogi, ¿no? ¿Sí? Esta aplicación en Corea se utiliza mucho para pedir comida a domicilio, ¿sí? Y en cambio, la otra que es esta de acá, ¿sí? Yogi, Yogi-o, sí, ote, sí, Yogi-ote significa básicamente como, ¿qué tal? Ote, ¿qué tal? ¿Te parece aquí? Así. Entonces, con yogi, sí, también sería como, ah, ¿qué tal aquí? ¿Te parece bien? Tal cual. Y esa aplicación mayormente se utiliza para buscar apps, para buscar hoteles o atracciones turísticas como Airbnb. Sí, tal cual, sí. Eso. Creo que hasta ahí estamos bien. ¿Qué hasta Mi- ahí? Ajá, sí, viene. este, entonces, aquí es cuando de lo que estás hablando está cerca del que habla. Ujú, ¿ya? Ahí es cuando de lo que está hablando el hablante Ujú, está, ¿no qué? Así. Ahí es cuando de lo que está hablando el hablante está cerca del oyente. sí, Y allá es cuando de lo que está hablando el hablante está lejos tanto del hablante como del oyente. sí. Ok, Ujú. gracias. Ok, muy bien. ¿Ya? Entonces, eso tenemos más que todo en estos de la ubicación, ¿no? Pronombres de ubicación. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Sí, Ok, muy bien. ¿Ya? Pasamos con la gramática de artículos. ¿Ya? Ahora, esto de la gramática de artículos, sí, más que todo no es como que existe, ¿ya? En el español existe lo que es el artículo definido y el artículo indefinido. Sí, el artículo definido, el, los, la, las. Y en el artículo indefinido, un, unos, unas, una. ¿Ya? Ahora, en el coreano no existe. ¿Sí? No existe. En el coreano no existen los artículos. Entonces, ¿cómo hacemos cuando en una oración me dice, vi una película, punto, la película fue divertida? ¿Cómo nosotros expresamos una oración que está en español con un artículo cuando en el coreano no existe? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en el coreano? ¿Ya? A ver. Lo anterior, ¿sí estaba claro? Sí, quiero saber eso primero. ¿Sí o no? sí. Ok, muy bien.
Entonces, ¿qué pasa en el coreano con las gramáticas de a los artículos? Ojo, cuando nosotros traducimos en el español, nosotros agregamos, sí, los artículos para que suene coherente en el español. ¿Ya? Es válido, porque no lo podemos quitar, ¿de acuerdo? Pero en el coreano, sí, es incorrecto si tú buscas colocarle un la, elos, o sea, buscarle una palabra a eso porque no existe. Entonces, para yo decir, vi una película y punto, la película fue divertida. Sí, tenemos la oración de vi una película. Ayúdame leyendo, por favor, Jimé. ¿Cuál es? Esto de acá. Timmy. 영화를 영화를 왔어요. Muy bien. Ahí ya estamos diciendo vi una película. Ahora, acá es la incógnita, ¿verdad? ¿Qué le pongo en vez de la? ¿Qué hay que colocar en vez de la? Sí, para expresar eso. ¿Ya? Ok. Se utilizan, en este caso se utilizan y para las oraciones que están en tiempo presente, ¿sí? Y que para las que están en tiempo pasado. Y que, ¿de acuerdo? Ahora, esto del y que, ¿qué era? Las pronombres demostrativos, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Por qué se utilizan estos acá? ¿De acuerdo? Estos se utilizan para indicar que ya se mencionó, sí, que ya se mencionó la acción anteriormente, sí, o la oración ya es como que más específico, ¿de acuerdo? Sí, entonces, en este caso vendría a ser, ¿por qué se utiliza y? Porque y como ubicación es cerca. Entonces, lo que está en tiempo presente, ¿qué es? Un tiempo que está cerca, ¿de acuerdo? Algo que ya está ahí, ¿sí? En cambio, que se utiliza en tiempo pasado, ¿por qué? Porque que es para expresar que algo está lejos, ¿ya? En este contexto. Entonces, esta oración, ¿en qué tiempo está? En pasado. Presente. Ah, sí, pasado. Bien. Ok, muy bien, sí, porque tenemos el osoyo, entonces está en pasado. ¿Y qué utilizo cuando está en pasado? Y o que. 그, Que. A ver, que es para tiempo pasado, que es para tiempo, perdón, tiempo presente, tiempo pasado. Entonces sí, que vendría a ser en este caso porque tenemos la oración en tiempo pasado. Entonces, así, ¿de acuerdo? Si yo quiero decir algo específico o indicar, por ejemplo, en este caso, vendría a ser más que todo, más que mencionar algo en específico, sino es para indicar algo que ya se mencionó. Sí, adelante teníamos, vi una película y película se menciona de nuevo otra vez. Sí, y para hacer la conexión o para indicar que eso ya se mencionó, ¿sí? O que estoy diciendo algo en específico, como por ejemplo, en este caso, estoy diciendo en específico que la película fue divertida. Entonces, por eso podemos utilizar, ya sea dependiendo en qué tiempo esté, utilizamos y el to, ¿ya? Netamente para qué? Para indicar algo que ya se mencionó o para mencionar algo que es específico o para describir algo que es específico. En este caso, por ejemplo, si yo dijera, vi una película y comí, ¿ya? Y después de la oración viene a decir, la película fue divertida o la comida fue divertida. Sí, ahí nosotros sabemos que se está mencionando algo en específico, sí, o algo que ya se mencionó anteriormente. Entonces, así se manejaría para reemplazar los artículos, ¿de acuerdo? Sí, hasta ahí. Ujú. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Timmy. Ya, entonces cuando quieran indicar algo que ya se mencionó anteriormente, pueden utilizar y dependiendo del tiempo de la oración. ¿Sí?
Eso anotarán, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, Ajá. muy bien. A ver, ¿a qué hora comenzamos? Creo que ya 9:30. No, 9:40 lo comenzamos. Ok, terminamos a las 11. Ay, a las 10, perdón. A ver, entonces, vamos a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Ya, todavía tenemos mucho, ok. Sí, entonces vamos a, como saben, si los temas son largos, ¿qué hacemos? Dividimos el tema en dos partes, ¿de acuerdo? Entonces la primera parte vamos a verlo hasta la... ¿Dónde vemos esto? Hasta. Creo que vamos a verlo solo hasta Mions, ¿de acuerdo? Sí, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, Ok, para no saturarlos de mucha información, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con el afijo. Los afijos y conjunciones son para unir, ¿de acuerdo? Unir oraciones. Entonces, tenemos el afijo mion y umion. Sí, afijos verbales de suposición o condición. ¿Qué significan? Se traducen como sí, pero no es un sí de afirmación, sino de suposición o de condición. Ok, y vamos a ver esto tiene conjugación. Si la raíz termina en una vocal, sea cual sea la vocal, colocamos mion. Si la raíz termina en una consonante, sea cual sea la consonante, colocamos umion. ¿Ya? Eso es su conjugación, no es tan complicado la conjugación, ¿ya? Ahora, tenemos los ejemplos. Sí, ayúdame leyendo el primer ejemplo, Eli. Vega, vega, go, pu, mion, pap, eru, mogoyo. Muy bien, muchas gracias. Sí, entonces, aquí en sí, ¿qué nos está diciendo la oración? A ver, a, 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 a desglosar, ¿de acuerdo? Ajá. Mogoyo, ¿qué es mogoyo? Comida, comer comer, comida. ¿En qué tiempo está? el presente. Presente, Entonces sería, dependiendo, comí, ¿no? Comí o como. Como también puede ser. Ujú. Pabl, ¿qué es pap? Arroz o comida. Ajá, muy bien. En este caso, vendría a ser arroz, ¿ya? Y pega, es una palabra Vega, compuesta. ¿Y esto era? ve, ve, Tener hambre. Hasta ve, copl es tener hambre, ¿ya? ¿Por qué se quita en este caso pega copta? Sí, porque la raíz siempre tenemos que quitarle ¿qué? El ta, ¿de acuerdo? Entonces, como esta es una palabra compuesta, terminaba en solo decir tener hambre era pega copta, y cuando tiene da, siempre terminaba en ar, ir, ¿de acuerdo? Pero en este caso, para conjugarlo tenemos que quitarle la raíz. Entonces, si era pega copta, solo mantenemos pega cop, ¿ya? Y ahí ok. hacemos la unión con el afijo que es mión, ¿sí? ¿Y cómo termina en qué? ¿Termina en qué? ¿En qué termina? Pega cop. Vocal, Muy bien, entonces por eso colocamos mión. Sí, por eso está mión aquí. Entonces, tenemos las palabras. Aquí ya está conjugado y como está todo el verbo está en tiempo presente, entonces obviamente presente. pega cop también y tiene que estar en tiempo presente. Entonces tiene que decir, tengo hambre, ¿verdad? Porque era tener hambre. Pero si está en tiempo presente sería tengo hambre. Y tenemos el mión que es sí, ¿ya? Entonces, Sí. si esta afijo es de suposición o de condición, vendría a sonar en el español como, por ejemplo, si yo digo, mm, si, si yo voy por ejemplo, acá tenemos,
si tengo sed, si tengo sed, si tengo sed, ¿qué tengo que hacer? Beber agua. Si tengo sed, bebo agua. Entonces, a eso se refiere con suposición o condición, ¿de acuerdo? Obviamente, si es que tengo sed, digamos, si tengo sed, es obvio o me hacen una suposición de que tengo que tomar agua si tengo sed. Entonces, así funciona este sí, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cómo podrían interpretar esta oración? Este, puede ser como, si tengo hambre como arroz. Correcto, ¿sí? Muy bien. Si tengo hambre, como arroz, ¿no? Entonces, ahí es una suposición, ¿no? Si tengo hambre, obviamente voy a comer arroz. Y si una persona me dice, tengo hambre o tengo sed, obviamente tú supones que porque tiene hambre va a comer. Entonces voy a decir, si tengo hambre, como arroz, ¿ya? O como lo que sea, ¿ya? Ya no puede ser netamente arroz, puede ser alguna otra cosa, ¿ya? Pero así funciona, ¿de acuerdo? Suposición o condición. La condición era tener hambre. ¿Ya? Entonces, por tener hambre, sí, ahí actúa el sí, ¿no? Sí. Entonces, por eso es como que ahí ya tenemos que ¿cómo decir? La condición y la suposición de qué es de la acción que tiene que hacer de acuerdo a su condición, ¿de acuerdo? Hasta ahí, ¿qué tal vamos? Ujú. Bien, Ok, ayúdame leyendo la segunda oración, por favor, Jimmy. sí, kimchi, kichiki, no, ¿qué? Así, no sé, así. Chuge, chique, 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 chuechi, 고기를 넣, 넣어주, 넣어주면 더 맛있어요. No, más estoy. Ya, vamos a sacar igual, vamos a desglosar la oración para darle un significado. A ver, kimchi jjigae vendría a ser, se traduciría como el kimchi, ¿sí? El kimchi. Sí saben lo que es kimchi, ¿verdad? Sí. Ay, sí, mis. Ok, muy bien, ya. Entonces, el kimchi, 돼지, ¿qué era 돼지? Ustedes sí saben, esto estaba en vocabulario. ¿Cuál? Acuerden. 돼지 es un animal. ¿Tuechi? Ujú, sí. Ay, no, no me diga. Um, tue- Lo aprendimos en la clase de la lectura del kimbap. Kimbap, Mandulce. ¿Cerdito? O bueno, como cochinito, No. A ver, ¿qué me dijiste? ¿Qué perrito? puerquito, Ok, sí. ¿Puerquito o cerdo? ¿Sí? Entonces, en este caso es cerdo. Ya, o como ustedes lo conozcan, ¿no? Pero en general vendría a ser cerdo. ¿Ya? ¿Qué era cookie? carne, Muy bien. Carne. Y tenemos lo siguiente, que es naengmyeon. ¿Sí? A ver, myeon es sí. Naengmyeon es como poner, ¿sí? De poner. En este caso, ¿en qué tiempo está la oración? Presente. ajá,
Sí, presente. Ok. Entonces digo pongo, ¿verdad? En vez de poner, pongo. Todo es más. Y más si soy yo, ¿qué es? Sabroso, delicioso. Delicioso. Muy bien, perfecto. Delicioso. Entonces tenemos las palabras. El kimchi, carne de cerdo, sí, pongo más delicioso. ¿Cómo lo interpretan? Ya, en algo, una regla general. Si hay mion en la oración, comenzamos con sí. ¿De acuerdo? Tal cual como en la anterior oración. Si le pongo más carne de cerdo al kimchi este, ¿será delicioso? Casi, casi, casi. No que lo interpretaste con otra idea. Casi. Mm. A ver, algo que tenemos que nosotros tener en cuenta, sí, es que los afijos, además de unir, suelen mostrar qué? Suelen mostrar las oraciones por partes. ¿De acuerdo? Ah, creo Por- que ya. Podría ser como, si pongo más carne, más carne de cerdo al delicioso kimchi, No, o como carne deliciosa de cerdo, si le pongo más carne deliciosa de cerdo al kimchi, ¿no? a ver, vamos a ver. Sí, estamos por ahí, estamos por ahí. ¿Ya? El más está mal colocado en esa traducción. El más, ¿ya? ¿Por qué? Porque el más tiene que ir con qué? El kimchi. Tiene que ir con el Delicioso. ajá. Entonces no puede ir ahí. No puede, no podemos moverle acá, a donde está Reijikuki. ¿Ah? Entonces, sería, si comenzamos con sí, ¿verdad? Si hay mión en la oración, comenzamos con sí. Acuérdense de eso, regla general. Si pongo carne, ok, si pongo carne de cerdo en el kimchi, sí, en el kimchi, ahí sí es más delicioso, ¿ya? Sí vieron que netamente si ustedes cambian una sola palabra en el orden de la oración, puede significar algo, puede transmitir otra idea, ¿de acuerdo? En este caso, ¿en qué nos equivocamos? Sí, estábamos diciendo que más carne de cerdo en el kimchi y el delicioso quedaba como que al aire, ¿de acuerdo? Entonces, correctamente es, si pongo carne de cerdo, entonces desde mion, como comenzamos desde mion, sí, y como mion está unido a poner o al pongo, vendría a ser aquí, ¿no? Esta sería la primera oración. 돼지고기를 vendría a ser la segunda oración y kimchi vendría a ser la tercera oración. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Ah, por eso es que les decía que cuando ven ñon comienzan con el sí, pero no como en el español, ¿no? Decimos, comenzamos por el sí y ya, desde el sí hasta para adelante. No, sino que como el mion por sí solo no puede funcionar. Entonces, como el mion no está solo, sino que está unido a una acción, tienes que traducirlo desde la acción que está unido a la a fijo. Esto es regla general. A fijo, conjunción, sea cual sea, siempre se tiene que traducir desde donde está la acción a la que está unida el afijo. Entonces, es por eso que desde no hyunmyeon o yo vendría a ser la primera oración. Y acá está, ¿no? Si pongo, sí, hasta acá, ¿no?
si pongo, y acá vendría a ser carne de cerdo, la segunda oración, carne de cerdo, en el kimchi, sí, en el kimchi es más delicioso. Ahora, tomashi soyo, porque está el último, ¿de acuerdo? El verbo siempre va a ir al último. A veces coincide con el español, ¿sí? La traducción, ¿de acuerdo? Coincide con el español. Pero a veces el verbo suele estar al principio y después lo demás, ¿ya? Pero en este caso, sí o sí no va a estar como la descripción del verbo al último, porque ya tenemos el mion. Entonces, sí o sí va a comenzar con el mion. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿cómo estamos? Bien, ¿Sí? Está un Eli. poco complicada la traducción. Ah, ok. Sí, la traducción es complicada. Está un poco revuelta. Ujú. Sí, de hecho, el interpretar es muy diferente. O sea, el orden es muy diferente. Entonces, algo que les recomiendo mucho para interpretar es fijarse mucho. Si es que es una oración básica donde está el sujeto, el objeto y el verbo, pueden traducirlo de manera fácil porque pues no hay mucho que buscarle. Pero cuando es una oración compuesta, tienen que fijarse si tiene un afijo verbal o una conjunción. Entonces, cuando hay una conjunción, por lo general, en todas las conjunciones, sí, las conjunciones dan a entender que estamos separando varias oraciones. Sí, uniendo varias oraciones, pero si los separamos, tenemos que en sí, cuando nosotros lo queremos traducir, tenemos que separarlos para darle un orden a la oración. Entonces, si ustedes ven una conjunción, siempre eh, hagan, lo primero van a separar, de acuerdo como hicimos aquí. Tomás hizo yo, desde donde está la conjunción, no junmión, y 돼지고기를, que es una sola palabra, ¿no? Porque está describiendo qué es exactamente la carne, ¿no? Del animal, no es solo el animal como tal y el objeto, ¿no? Kimchi jjigae, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, aquí tenemos, primero hay que hacer eso, ¿de acuerdo? Separar. Y luego, dependiendo la conjunción o el afijo verbal, empezamos a darle forma a la oración. En este caso, ¿por qué comenzamos con sí? Solo con mion se comienza sí, con el sí, ¿de acuerdo? De ahí con las otras conjunciones, netamente te ayudan a diferenciar las oraciones que está uniendo. ¿Ya? Pero pues las conjunciones pueden ir en el medio, siempre suelen ir en el medio, ¿ya? Entonces no hay pierde con eso, pero en el caso de Mion, siempre tenemos que comenzar con esto, ¿ya? Entonces esto sería la primera, luego vendría la segunda, que vendría a ser de lo que se está hablando, que es lo que, en donde le vamos a poner el lugar, ¿sí? Luego vendría a ser cómo vendría a ser el objeto, ¿no? Y al final la descripción de lo que estamos haciendo al final. Siempre, a veces coincide, el verbo siempre va a estar al final, pero a veces el verbo puede estar al principio, pero eso netamente solo pasa en oraciones súper simples. Pero en oraciones como estas, el verbo por lo general suele estar como último, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Sí. Ya. En general, recomiendo primero desglosar, ¿de acuerdo? Desglosar. Desglosamos Ujú. palabrita por palabrita y luego vamos dándole forma, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. ok. Hasta aquí, ¿qué tal les pareció la clase? Bien, ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, maestra. Ok, muy bien. Ya, en esta clase no va a haber tarea porque la tarea se les va a enviar una vez acabemos la otra mitad de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, quiero Ujú. que vean de nuevo la grabación y lo vayan entendiendo. Y ustedes de sus apuntes pueden ir anotando lo que, como ustedes lo entiendan, ¿de acuerdo? No netamente tienen que poner lo que yo diga, sino como ustedes lo lleguen a entender, ¿sí? Para que se les haga más fácil. ¿De acuerdo? Ok. ok. Ok, muy bien. Espero verles la próxima clase y esperemos que también los demás puedan conectarse para la próxima, porque solemos ser muchos, no sé qué pasó hoy día, que no se conectó casi nadie. ¿Ya? Entonces nos despedimos y repasen mucho para la próxima clase, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver de nuevo esto de las conjunciones y afijos, lo vamos a ver en una oración tal cual, como ya lo aprendimos, lo vamos a ver en una oración como ejemplo, pero al mismo tiempo vamos a aprender otro tipo de conjunción, otro tipo de forma de oración ahí mismo, ¿de acuerdo? Entonces repasen mucho y los espero en la próxima clase.
eso, nos despedimos, ¿sí? 감사합니다, 여러분. 네, 안녕, Sí, 학생들. gracias. Adiós. Chao. 안녕.